plataforma de estudio en YouTube, Aprendamos Juntos. El día de hoy pues traemos un ejercicio nuevo, una clase nueva. Agradezco a todos aquellos que se han suscrito a nuestro canal y que siguen compartiendo este contenido con sus amigos en sus redes sociales. Les recuerdo que nuestro lema es Aprendamos Juntos. Esto es para que me dejen comentarios de dudas e inquietudes, y si es algo que yo no sé y ustedes lo saben, pues me lo hacen saber y así lo compartimos en esta plataforma para que nos apoyemos todos los que trabajamos en instrumentación, todos aquellos que trabajamos en el área de mantenimiento y de maquinado, pues sigamos aprendiendo y sigamos siempre con la idea de una mejora continua en nuestras proyecciones, en nuestros objetivos para una vida más, vamos a decir así, más llena de conocimiento. Bien, el día de hoy pues vamos a hacer un ejercicio más. El ejercicio plantea la siguiente situación: mando neumático de un cilindro doble efecto mediante dos pulsadores, uno de avance y uno de retroceso, o sea, marcha y paro. El cilindro debe tener un bloqueo instantáneo. Ya en el ejercicio vamos a explicar qué significa este bloqueo instantáneo. El bloqueo instantáneo va a ser tanto para el avance como para el retroceso, o sea, un bloqueo instantáneo para marcha y un bloqueo instantáneo para paro. Ya vamos a ver cómo es que funciona esto. Las válvulas que utilizaremos van a ser 3-2 normalmente cerradas con accionamiento manual y retorno por una acción de un muelle. Y serán pues, las de reposo pues serán unas válvulas monoestables para los pulsadores. Entonces vamos a iniciar, y bueno, si tú ya manejas algo de esto, puedes ir al final del vídeo a ver ya prácticamente la solución. Pero bueno, para todos nosotros que estamos iniciando el aprendizaje, vamos a iniciar desde cero. Entonces vamos a buscar nuestras válvulas, en este caso nuestro cilindro doble efecto. Ahora vamos a buscar las válvulas, estas válvulas que vamos a necesitar, dos válvulas 2-2. En este caso son válvulas de accionamiento, son monoestables, accionamiento de pilotaje, vamos a decirlo así, el lado izquierdo por un pilotaje neumático y al lado derecho pues la acción de un muelle. De estas válvulas van a ser dos, entonces aquí ya las vamos a dejar ya preparada. Vamos a necesitar dos válvulas lógicas OR, o sea, válvula selectora. Vamos a sacar esas dos válvulas ahorita. Vamos a necesitar dos válvulas, esto para que la velocidad de no sea tan alta y lo podamos explicar. Vamos a utilizar dos válvulas estranguladoras de caudal unidireccional. Entonces vamos a utilizarla en esta posición. No, en esta posición no, es en esta otra posición. Vamos a necesitar dos válvulas para que estrangulemos a ambos lados y así podamos ver el movimiento que tienen el actuador, ¿verdad? Y podamos explicarlo y entenderlo bien. Para poder trabajar ya tenemos las dos. Ahora vamos a necesitar una válvula que es la válvula de trabajo 5-2 biestable. Esta es una válvula 5-2 biestable, por lo tanto debo de configurar sus pilotajes al lado izquierdo y al lado derecho un pilotaje neumático. Vamos a configurar su salida a atmósfera con su filtro, tanto la conexión del punto 3 como la conexión del punto 5, que son las conexiones definidas en la simbología y por la norma para escape a atmósfera. Ahora solo nos hace falta el sistema de alimentación, pero también nos hace falta los pulsadores. Entonces ambos pulsadores van a ser normalmente cerrados, por lo tanto vamos a accionar aquí. Configuramos su accionamiento, que va a ser por hongo, acción de hongo, y acción de retorno al lado derecho por la acción de un muelle. Entonces acá vamos a ponerle ahora su filtro de escape atmósfera en su punto de conexión número 3. De vamos a necesitar dos pulsadores y acá vamos a tener ambos pulsadores ya de una sola vez, ¿verdad? Entonces aquí lo vamos a dejar bien. Ahí ya lo tenemos, ¿verdad? Ahora nos hace falta buscar nuestro sistema de alimentación, que es nuestro compresor. Aquí tenemos nuestro compresor, y para usarlo bastante simplificado solo vamos a buscar la unidad de mantenimiento. Aquí tenemos esto que está acá. Bien, vamos a ir a buscar nuestra lista de piezas para que ya vayamos viendo cómo se va formando la lista de piezas, que me parece interesante también ver cómo se va a ir configurando eso, ¿verdad? Entonces la lista de piezas la tenemos por acá y ya tendremos nuestro diagrama de paso a fase, que después lo explicamos. Bien, vamos a iniciar ahora, ¿verdad?, las conexiones. Primero vamos a conectar un movimiento para que nosotros veamos esta situación. Entonces vamos a conectar las presiones a los puntos de conexión de presión. Los dos pulsadores necesitan presión, entonces lo vamos a conectar acá.
Aquí vamos a conectar los dos puntos. La válvula 5.2 necesita presión, lo vamos a conectar aquí. Y déjenme ver. Bueno, entonces esta válvula creo que la voy a hacer un poco más hacia acá para que no quede tan... Ok, ahora nos hace falta poner las dos válvulas I. Estas válvulas I van a ir en este sentido. Aquí. Bien. Y esta válvula la vamos a dejar por aquí. Esta otra válvula 3.2. Y estas que van más acá arriba. Estas de aquí también. Ahora vamos a interconectar. Esta pilota ya tiene presión aquí. Este pilotaje va a ir al lado izquierdo de la válvula selectora. Y el pulsador pues lo vamos a poner aquí. Ahí lo tenemos. Ahora esta válvula selectora le va a enviar señal a esta válvula 2.2 biestable que tenemos al lado izquierdo. Y ahora esta le va a mandar a este punto al lado izquierdo hasta que llegue a la recámara de acá, ¿verdad? Entonces vamos a interconectar. Este de acá va a ir aquí, la válvula 5.2, el punto de conexión 4 va a ir a este lado. Vamos a hacer una prueba porque aquí hacen falta muchas conexiones que hacer. Entonces vamos a ver qué nos dice ahora, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, ahí tenemos el primer movimiento. Para que hagamos el segundo movimiento, vamos a hacer las conexiones, pero sin embargo ya vamos a dejar algo atrás. Por ejemplo, esta de acá debe de ir a la válvula que la vamos a subir un poquito, a esta válvula de aquí. Este pilotaje. No, espérense, esto no va acá. Esta válvula, esta conexión va acá. Estoy confundiendo yo ahí. Entonces ahí lo vamos a dejar. Esta válvula selectora la vamos a subir un poquito. Vamos a organizar estas conexiones porque no las podemos dejar aquí de esta manera. Y este punto de conexión va a ir al otro extremo de la recámara del cilindro, o sea, el punto de conexión B. Ok, ahora aquí esta conexión viene a la válvula, esta válvula de aquí. Y ahora vamos a interconectar esto para acá. Vamos a hacer la conexión aquí. Imagínense cuántas cosas estamos haciendo con el propósito de hacer la segunda acción. La segunda acción la va a generar cuando pulsemos este pulsador. Entonces este pulsador le va a enviar señal a este y a esta válvula de acá, para que se puedan dar esos movimientos. Y creo que ahí ya tenemos la mayoría de elementos interconectados, pero voy a hacer un poquito más hacia acá esto. No me parece que esté tan separado. Y vamos a unir esto acá, hasta por aquí. Porque si lo unimos aquí, tendemos a confundirnos con esto. Vamos a sacar esto ahí. Creo que eso es lo más que podemos hacer entre las interconexiones. Vamos a ver ahora. Dice que tenemos una conexión abierta. O es cierto, nos hace falta interconectar esta interconexión pues va a venir también con esta válvula de acá, la válvula de retorno, la cual debemos de tener mucho cuidado en cómo la vamos a conectar aquí. Vamos a dejar esta conexión. Entonces ahora sí, como podemos observar, pulsamos el sale, pulsamos el entra, ¿verdad? Eso el entra, ¿verdad? Pulsamos el sale, mantenemos el otro pulsado, el entra. Entonces vamos a ver esta situación. Aquí ya lo tenemos todo, ya lo tenemos resuelto. Ahora vamos a verle los nombres y para después explicar qué significa esa pequeña palabra nueva que tenemos aquí, ¿verdad? En donde nos dice que tenemos un bloqueo instantáneo. Entonces para ir viendo esto vamos a terminar de configurar estos. Le vamos a poner diferentes colores para poder identificarlos en la gráfica, cuál es el de desplazamiento, cuál es el de velocidad, cuál es el de aceleración y cuál es el de fuerza. Ahí lo tenemos. Ahora le vamos a poner los nombres. Desde el cilindro. Ok, vamos a iniciar de acá. Ya tenemos acá la unidad de mantenimiento. Ahora vamos a ver el pulsador S0. Ya teníamos el pulsador S0, perdón, el S1. Y ahora pues vamos a ver la primera válvula de abajo hacia arriba, sería esta. Y después vamos de derecha hacia izquierda. Entonces esta sería la válvula B2, la B1 sería esta. Entonces aquí esta sería la B3. Esta de aquí sería la válvula de control B4. Y aquí tenemos las válvulas B1, B5 y 1, B4. Aquí las tenemos ya.
y el actuador pues que ya lo tenemos nombrado. Ok, ahora vamos a explicar esto que significa bloqueo tanto para el avance como para el retroceso. Ejemplo, si yo le voy a dar retroceso, vamos a dar la simulación ya. Vamos a observar de que la línea de presión llega hasta acá. Entonces, con un pequeño pulso que le dé yo, ¿verdad? Le va a llegar pulso porque esta válvula cambia de posición, entonces le va a llegar pulso acá. Pero como el pulso yo se lo quito es un instante, estas válvulas que tenemos aquí, 2.2 vía estable, nos van a permitir esta del lado izquierdo, que es la 1B3, para cuando él va avanzando, o sea, él va saliendo, y esta 1B4 es para cuando él va retrocediendo. Como pudimos observar, él no llegó a su longitud total. Ya, entonces vengo y le doy otro pulso para que él llegue a su longitud total. Ese es el bloqueo instante. Ahora va a ocurrir para cuando vaya regresando. Le doy un toque, miren cuánto regresó. Nuevamente, miren, y ahí está. El instante de bloqueo me permite de que cuando yo lo dejo pulsar ese instante, él ha avanzado solo el pulso de aire o la cantidad de aire que pasó. Estas válvulas me ayudan a bloquear aire. Por eso cuando él está hacia adentro, la presión viene por este lado izquierdo y aquí se corta. Lo mismo ocurrirá en el otro sentido. Damos un pulso ahí. Como podemos observar, en la parte superior del actuador hay aire a ambos lados, pero es acá donde se corta el pase de aire. Entonces hay una cantidad de aire, una porción de aire que queda atrapada tanto al lado izquierdo de la recámara como al lado derecho. Entonces le damos un clic y vuelve a dar otro avance. Otro clic, vuelve a dar otro avance. Y así sucesivamente. ¿Ya vieron? Entonces, como podemos observar, la presión de aire quedó atrapada en este sector del lado izquierdo. Ahora eso pasa, pero al lado derecho. Como podemos observar, aquí está atrapado el aire, ¿verdad? Entonces, vamos dándole pulso. A medida le damos pulso, aquí pasa aire y aquí retrocede aire. Pero cuando yo quito el pulso, se corta a ambos lados. Significa que no sale ni entra aire. Por eso que el émbolo del actuador queda atrapado en la posición donde se quitó el pulso, de tal manera de que tiene aire al lado izquierdo de la recámara del cilindro, igualmente al lado derecho. Entonces, como podemos observar, ahí va hacia adentro, o aquí va hacia afuera, o ahí va hacia adentro. Eso depende de cómo lo quiera trabajar yo. Hacia afuera, hacia adentro, como podemos observar, hacia afuera. No sé si queremos llegarlo a su total longitud, entonces su recorrido total lo mantenemos pulsado y como podemos observar ahí sale. Lo mantengo pulsado, él entra. Lo mantengo pulsado aquí, S0, y él sale. Mantengo pulsado S1, él entra en su totalidad. Pero si yo le quito el pulso, solo avanza el instante de pulso que yo le he agregado. Y ya expliqué cómo queda atrapado el aire a ambos lados de las recámaras del cilindro, al lado izquierdo y al lado derecho, debido a la posición o el papel importante que juegan estas válvulas 2.2 biestables de acción por acción de retorno a su posición inicial de muelle o resorte, y que son normalmente cerradas. Bien, entonces yo acá dejo esta explicación. Espero que les esté sirviendo a todos nuestros amigos en YouTube. Le agradezco nuevamente a los que están compartiendo este contenido con sus amigos en sus redes sociales.